De acuerdo a su naturaleza, específicamente nos toca hablar de bienes divisibles y bienes indivisibles. Los bienes divisibles, ahí lo he puesto como ejemplo, jóvenes, a un vino, a un terreno que se puede dividir, ¿ya? Y otro bien también que está vendido ya, ¿no? Ahí dice vendido, o un terreno que ya está vendido. Entonces, dice, los bienes divisibles, ¿correcto? A ver, un ratito. Bien, los bienes divisibles, o alguien le puede dar lectura, por favor, a ese concepto de bienes divisibles. ¿Quién dijo yo? Yo, doctor. Yo, doctor. Muy bien, la primera. Nombre. Serrano Benítez. ¿Cómo? Serrano Benítez. Ya. Bienes divisibles. Sí, doctor. Muy, un rato, por favor, con muy bien. 10:04. Ok, vamos, de manera lenta, por favor, pausado. Ya, doctor. A ver. Bienes divisibles son los que pueden ser fraccionados sin perder su esencia, de tal modo que las partes conservan la misma función económica social del bien entero. Las porciones en que son divididos forman un todo homogéneo y semejante a las otras partes o al todo primitivo. Las partes conservan su valor proporcional al conjunto. Ejemplo, el dinero, el vino, el maíz, un predio. La división puede ser hecha mediante la separación física de la materia. Ejemplo, el vino existente en un tonel lo separamos en varios litros o mediante la delimitación por líneas físicas. Ejemplo, un fundo es dividido en parcelas. Muy bien. Entonces nos dice que físicamente podemos dividirlo. ¿Sí o no? Todos los bienes divisibles podemos dividirlo físicamente. Esa es una característica muy importante. ¿Qué más podemos entender de este concepto, jóvenes? ¿Alguna participación? Entonces, como les decía, físicamente lo podemos dividir. ¿Por qué digo esto? Porque se entiende que si esto lo podemos dividir físicamente, esto no. Porque si lo dividimos, ¿no? Prácticamente estaríamos destruyendo tu esencia, la sustancia del objeto o del bien. Su valor, doctor. El vehículo, si bien es, claro, y fundamentalmente el valor, porque cuando hablamos de bienes, estamos hablando de un tema económico. Si lo destruimos la Gioconda, alguien diría, yo me llevo la parte de arriba, yo el costadito, yo la manito. No, ya no sirve. El valor se ha perdido, el valor ya no existe, ya se echó a perder. De igual forma, el diamante también no podemos dividirlo. De poder sí, físicamente, pero ya pierde ya. Porque el diamante debe tener, así como está indicando aquí, esta forma debe tener. Así. Porque de partirlo a la mitad ya no tendría esa forma, entonces ya pierde el valor también. Será un tema económico un poco menos, pero ya no es como en un inicio. Del vehículo de la misma manera. Pero ustedes dirán entonces, el ejemplo que me han dado muy bien, ¿en qué me sirve? En el derecho, en el qué hacer y en el andar del derecho. Póngame, doctor, un ejemplo, un caso específico, una casuística. ¿No es así? El caso típico, jóvenes, de este tema, para entenderlo mejor lo que es los bienes indivisibles y los bienes divisibles, lo podemos ver en el tema de división y partición de bienes. La división y partición de bienes. Ustedes se han llevado ya derecho de qué, a ver, división y partición de bienes.
propiedad, fuente de las obligaciones. Si es que han llevado, van a estar ya en el tema. ¿Sí? No, doctor, todavía no hemos llevado fuente de las obligaciones. Ya, lo que sí han llevado entonces es herencia, ¿sí o no? Lo que es el libro de, a ver, se me está yendo el nombre. Sucesiones, doctor. Sucesiones, doctor. Sucesión, claro que sí, sucesiones se han llevado. Entonces, en sucesiones han estudiado este tema, porque ahí se habla la división y partición de los bienes, ¿no? Cuando el causante fallece. ¿Qué cosas puedes? No es lo mismo hablar, jóvenes, de división que partición. División y partición no son sinónimos perfectos. Ambos son distintos, son cosas distintas. La divisibilidad, joven, aquí lo que dicen los bienes indivisibles, la indivisibilidad, o sea, eso solamente se puede dividir de manera, no, perdón, a ver, estamos yendo atrás, ahí está. Los bienes divisibles, tal y conforme están los ejemplos, eso lo podemos dividir físicamente, ¿no? Antes le dio la lectura a la señorita. Físicamente lo podemos dividir, mas no así esto. Esto sí podemos dividirlo, pero jurídicamente, no físicamente. Ejemplo, digamos que en efecto Leonardo da Vinci es su papá de ustedes. Deja como herencia ahí ese cuadro hermoso. Y como va a dejar como herencia ese cuadro que se encuentra ahí, vamos a tenerlo que dividirlo, ¿no es así? Porque tenemos 2 hermanos o 3 hermanos. No lo vamos a poder hacer físicamente, pero sí lo podríamos hacer de manera legal, jurídica, porque lo ponemos en venta, es bien, lo ponemos en venta y seguramente algún millonario nos va a comprar a 7 millones. Ese 7 millones sí nos estaremos dividiendo las cuotas que nos corresponden, pero propiamente el bien, el cuadro no se va a poder dividir físicamente. Entonces, he ahí lo que radica la diferencia. Repito, los bienes, estos bienes de aquí, a ver, los divisibles se pueden dividir físicamente. Los bienes indivisibles se pueden dividir también, pero jurídicamente, porque perderían su esencia, su sustancia, y su valor económico también pierde. Entonces, esa es la gran diferencia que ustedes deben tener presente para poder entender sobre los bienes divisibles e indivisibles. Y esto juega un papel muy importante, como les digo, en lo que son la división y partición de bienes. La división es para los divisibles y la partición es para los indivisibles. ¿Correcto? ¿Preguntas, jóvenes? A ver, jóvenes. ¿Preguntas o no hay preguntas? ¿Cómo no va a haber preguntas, jóvenes? Miren, ustedes, jóvenes, la forma también como preguntar es la siguiente. Tal vez no exactamente así, doctor, esto no he entendido este punto. Mira, con ejemplos. Yo sé que tal vez en su casa, en su vivienda, en sus familiares, entre amigos, hay alguna casuística que se asemeja a lo que yo he dicho. Entonces, de ello, ustedes pregunten y yo les voy a absolver como si fuese tomando un caso, ¿no? Un cliente, así más o menos, y de tal forma yo les voy a explicar cómo es que se debe entender o cómo se debe que resolver la división y partición de bienes de un amigo de ustedes, ¿no? Digamos. Es así, jóvenes. Entonces, las casuísticas siempre están ahí presentes y hay que ponerlos en las clases para
como ejemplos y para poder entender el tema. Bien, jóvenes, hasta ahí lo que son los bienes divisibles, indivisibles, futuros, presentes, ¿no? Todos los bienes que hemos ya estudiado. Y todo lo tenemos. Bueno, pero ¿saben por qué les estoy diciendo a los jóvenes? Porque después es bienes inmuebles. Lo he puesto en la parte última, jóvenes, de bienes muebles e inmuebles, y el cual lo vamos a ver en la otra clase, porque esta clase de división de bienes es el Código Civil cual lo está, o así lo establece. El Código Civil no lo establece como lo que le he estudiado anteriormente a los bienes, sino es de esta, determinado artículo por artículo, así, en inciso, lo viene enumerando qué son bienes, qué no son. Que no son bienes muebles y que no son bienes inmuebles, ¿no? A eso se refiere. Aquí la clase un poco más, jóvenes, prácticamente vamos a estar un buen tiempo en la siguiente, y les pido por favor que le den lectura a este tema, porque aquí sí tenemos que pulirnos, porque ya prácticamente es el tema del código propiamente lo que vamos a estudiar, ¿no? Jóvenes, hasta ahí. Las recomendaciones, por favor, lo que el día de hoy me ha pasado. A ver, resulta que en el otro curso que estoy llevando, ha empezado ya las exposiciones. Es la primera exposición y hemos tenido problemas en el tema del internet. Una señorita que expuso, a pesar que lo tenía la guía positiva, a pesar que lo tenía porque ha entregado como trabajo, igual ustedes